Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la introducción al diseño de concreto. En este capítulo de introducción vamos a tratar básicamente lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces vamos a ver cómo identificar los materiales para conocer su comportamiento mecánico ante acciones externas. Vamos a ver dos tipos de material, lo que es el concreto y el acero de refuerzo, que son nuestros principales componentes de las estructuras de concreto reforzado. Entonces, primero vamos a ver qué es una curva esfuerzo de formación. Entonces, cuando tenemos materiales eh, con secciones y con propiedades del material constante, los llamamos isótropos u homogéneos. Entonces, estos materiales van a presentar un comportamiento elástico lineal en un rango elástico muy pequeño, un comportamiento lineal. Y ese comportamiento depende básicamente de la relación de esfuerzos y deformaciones, que si se acuerdan de su curso de sólidos era esfuerzo es módulo de elasticidad por deformación unitaria del material. ¿Sí? Algo similar a lo que era la ley de Hooke, K por U, de los resortes. Listo. Entonces, esos son los materiales que vamos a analizar. Entonces, para predecir el comportamiento de ese material, se hacen ensayos de tracción o compresión que generan unas curvas que llamamos curvas de esfuerzo de formación. Bueno, en, ¿cómo se ven esas curvas? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de las dos curvas de esfuerzo de formación de nuestros materiales que les mencioné, que era el concreto y el acero estructural. En la parte izquierda tenemos la curva del acero y en la parte derecha la curva del concreto. ¿Qué suceden en estas dos curvas? Entonces vamos a analizar la zona del acero y las zonas presentes en la curva de esfuerzo de formación del acero. Entonces aquí en el acero vamos a presenciar distintas zonas. Una primera etapa que es una zona plástica del material, elástica, perdón. Una segunda etapa que corresponde a la zona plástica, una tercera que corresponde a la zona de endurecimiento y una cuarta que corresponde a una zona de rotura. Bueno, antes de seguir, muchachos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor activa el micrófono porque aquí no puedo ver el chat, entonces no voy a poder leerlos. Bueno, entonces, zona elástica. Entonces, cuando empezamos a aplicar fuerzas de tracción o de compresión en el acero, él empieza a presentar unas deformaciones a medida que su esfuerzo va aumentando. ¿Listo? Si estamos en cualquier punto de esta región y nosotros retiramos las acciones que estamos aplicando a la estructura va a devolverse por ese mismo camino y va a llegar a un punto de deformación cero, va a llegar a su estado inicial. En esta zona elástica hay una relación de proporcionalidad que vincula las deformaciones unitarias con respecto a los esfuerzos, ¿ya? Entonces, recordemos que el esfuerzo axial simplemente era carga sobre área y que la deformación unitaria era la deformación del elemento sobre la longitud inicial. ¿Listo? Entonces, esta relación de esfuerzo-deformación lo podemos plantear mediante una constante de proporcionalidad que se llama el módulo de elasticidad E. Bueno, esta fórmula es la fórmula del esfuerzo en términos de las deformaciones y es válida solamente en la zona elástica del material. Entonces, es la zona elástica donde ninguna porción del elemento ha entrado en fluencia. ¿Qué sucede? Después de llevar el material a deformaciones unitarias superiores, vamos a llegar a una en la cual vamos a llegar al límite plástico. Este puntico aquí es el límite plástico. Si llevamos al material un poquito después de ese límite plástico en términos de deformación, ya nuestro material deja de regirse por la ley de Hooke en la zona elástica y empieza a trabajar en la zona plástica, em, en un rango plástico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué caracteriza esta zona plástica? Que el material puede presentar deformaciones excesivas. Si se dan cuenta, las deformaciones aumentan, pero
no vamos a tener un incremento de esfuerzos, es decir, no podemos aumentar la carga, pero sí vamos a obtener deformaciones excesivas. ¿Listo? Por acá más adelante, entonces, todas las moléculas del material internamente se modifican, se reorganizan y generan vínculos moleculares que permiten recibir otra vez un poco más de esfuerzo, ¿sí? Y esta zona es la que se llama zona de endurecimiento por deformación. Entonces, vamos a llegar hasta este punto, que es la zona de endurecimiento. Aquí en este punto tenemos dos curvas, la continua de línea azul y la punteada. ¿Qué sucede? La continua, ambas curvas representan el mismo material, pero depende de cómo se está calculando la curva de esfuerzo de formación. Entonces, ustedes tienen su barrita de acero y la están tensionando. Entonces, eso empieza a presentar por aquí una barriguita que es una estricción, ¿sí? Y obviamente esa barriguita va a tener un área 2 mucho menor al área 1, ¿cierto? Bueno, cuando calculamos el esfuerzo P sobre A sobre el área 2, a medida que vamos avanzando esta área 2, pues se va haciendo más chiquita, ¿cierto? Entonces, si hacemos ese cálculo, la curva que obtenemos es la curva punteada, y llega hasta aquí, hasta el punto de rotura. Si en cambio asumimos que el material siempre va a tener la misma área A1 constantemente, vamos a obtener la curva continua azul. ¿Listo? Este punto máximo, con la segunda forma de calcularlo del área 1 constante, nos va a dar algo que llamamos el esfuerzo último del material. Sigma sub U. ¿Listo? Y a partir de este punto ya el material es inservible y llegamos a la rotura. Por acá. Bueno, entonces esta es la curva, el comportamiento de la curva de esfuerzo de formación del acero a tracción o a compresión. ¿Qué sucede? Bueno, paremos ahí con el acero y vámonos aquí a la parte derecha con la curva del concreto. La curva del concreto es un poco diferente a la del acero. ¿Por qué? Inicialmente tenemos también nuestra zona lineal, elástica lineal, ¿cierto? Que conserva la pendiente hasta cierto punto donde pierde la linealidad y empieza a presentar una curvatura. Bueno, en este punto donde el material pierde la linealidad, ¿por qué sucede? Porque se generan grietas o fisuras, ¿listo? Y esas grietas o fisuras generan discontinuidad en la probeta, entonces el material empieza a presentar mayores deformaciones con una forma parabólica y no una pendiente lineal, que sería lo ideal del concreto. Bueno, este valor máximo de acá es lo que nosotros llamamos el límite elástico del concreto. Es F'C o sigma C, ¿sí? Es básicamente la calidad del concreto. Cuando piden concreto, este es el valor que están pidiendo. Entonces pueden pedir concretos de 21 megapascales, de 28, ¿sí? Entonces, dependiendo de la calidad que lo estén pidiendo, el material debe tener una curva en la cual su punto de rotura esté cercano a estos valores de esfuerzo. Bueno, ¿qué sucede? Esto es lo que llamamos el límite elástico. A partir de este punto, ¿qué pasa con el material? El material presenta inmediatamente una falla, ¿sí? Diferencias con el acero, muchísimas. Si se fijan, esto solo prácticamente tiene una zona, que es la zona elástica, no más. Mientras que aquí en el acero tenemos zona plástica, zona de endurecimiento y zona de rotura, ¿sí? ¿Qué podemos definir de aquí? Em, el tipo de falla de nuestros dos materiales, ¿listo? Si nos fijamos en el material del concreto, vemos que apenas llega a su límite elástico, el material falla, ¿sí? Es decir, presenta lo que nosotros llamamos una falla frágil, como la de un vidrio, por ejemplo. Si el vidrio se cae, explota en muchos pedazos y eso es lo que llamamos una falla frágil. Mientras que en el acero, nosotros estamos trabajando nuestras estructuras en el rango elástico. Es decir, que a partir de este punto, de este límite, nuestro material ya entró en fluencia, ya está fallado, ¿sí? ¿Qué sucede?
Cuando empezamos a fallar el material, cuando el material empieza a fallar, si se dan cuenta, tiene todavía todo este espacio de deformaciones en las cuales el material va a estar intacto, va a estar íntegro y no va a presentar ninguna falla, ninguna rotura, hasta que llegue a este punto. Entonces, este tipo de comportamientos es lo que llamamos una falla dúctil. ¿Listo? Va a ser una falla dúctil. Ahora, bueno, aquí está lo que les había explicado del rango elástico, del rango inelástico, del límite elástico, entonces vamos a saltarlo. ¿Qué sucede? Dependiendo del material y de su estructura interna, vamos a tener dos tipos de fallas. Un tipo de falla que es fluencia y un tipo de falla que es fractura. Entonces, la fluencia hace referencia a la falla dúctil del material, es decir, el mecanismo de falla del acero. Y la fractura hace referencia a una falla frágil del material, es decir, el mecanismo de falla del concreto. Entonces, ¿la fluencia qué es? Viene definida como un desplazamiento relativo entre moléculas del material sin que se generen separaciones en su estructura. Por otro lado, la rotura es la separación de las moléculas generando unas discontinuidades y fisuras que conllevan a una fragmentación del material. Entonces, si se acuerdan de los ensayos de tracción en el acero y de compresión en el concreto, pueden ver muy claramente cómo es una falla de fluencia y cómo es una falla de rotura. ¿No? Estructuralmente la fluencia es mucho más lenta que la rotura, por lo que vimos en la diapositiva anterior, de toda la posible deformación que puede tomar el acero y el concreto no después de su fluencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estructural, nosotros preferimos materiales dúctiles o poco frágiles. Y aquí en esta imagen podemos ver los por tres tipos de falla diferentes por eh, una fluencia elevada, una falla dúctil muy dúctil, una falla moderadamente dúctil y una falla completamente frágil. Es una fractura frágil. Entonces, ¿alguna preguntita hasta aquí, hasta los dos tipos de materiales y su comportamiento mecánico y su tipo de falla, muchachos? Necesito algo por aquí. No, señor. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces ahora vamos a analizar cada uno de los dos materiales por separado. Vamos a ver primero el concreto. El concreto estructural es una mezcla de agregados finos, gruesos, ligantes y morteros, ¿sí? La cual se divide en tres componentes. Las gravas, que son básicamente los agregados eh, granulares grandes. El mortero, que es una mezcla entre agregados finos y una pasta cementante. Y unas fibras, que son básicamente, pueden ser refuerzos poliméricos que se están investigando actualmente, como fibras de carbono, fibras de guado, fibras de madera, que son agregadas al concreto con el fin de mejorar su comportamiento estructural. El mortero es simplemente una mezcla entre arena y una pasta. Esta pasta es una combinación entre un material cementante, agua y unos aditivos. Estos aditivos son unos modificadores de mezcla que lo que hacen es darle ciertas propiedades o quitarle ciertas propiedades al concreto dependiendo de las condiciones que ustedes tengan en obra. Por ejemplo, si quisieran que el concreto fraguara un poco más lento, un poco más rápido, que fuera súper resistente, entonces ahí es cuando entran a trabajar estos aditivos en las mezclas de los concretos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos analizar del concreto? Entonces, lo primero que vamos a analizar es la resistencia a la compresión. Entonces, ¿qué es la resistencia a la compresión? La resistencia a la compresión es básicamente lo que nosotros llamamos la calidad del material. ¿En qué unidades por lo general se da? En megapascales. En nuestro sistema de unidades en megapascales. En el sistema inglés en PSI.
¿cómo obtenemos nosotros la resistencia a compresión de una probeta? Entonces, de un concreto que llega a obra. Entonces, por lo general, se tienen que hacer ensayos de compresión en al menos dos probetas de estas medidas, 150 por 300, o tres probetas de 100 por 200 a los 28 días. ¿Listo? Entonces, con esto se saca un promedio de la resistencia de la mezcla con la cual fundieron en su obra algunas partes de la estructura. ¿Qué sucede? La norma colombiana estipula que el F'C mínimo que vamos a manejar en Colombia son 17 megapascales. Cualquier concreto por debajo de este valor no debería ser aceptado en una obra. Bueno, en la práctica es recomendable que cuando hagan el diseño de mezcla para la resistencia del concreto, lo diseñen para una resistencia mayor. De esa forma, cuando ellos mezclen y les dé resistencias menores, no van a tener problemas a la hora de cumplir la calidad del material que aparece en los diseños. Y en esta imagen vemos una serie de 7 curvas de esfuerzo de formación del concreto para distintas calidades del material. Entonces esta primerita que vemos por acá, para saber a qué calidad del material corresponde, tomamos su punto máximo y vamos al eje de la derecha, que es el eje de nuestro sistema de unidades megapascales, y vemos que es un concreto de aproximadamente 20 megapascales. Este de aquí deberían ser por ahí 27, 28, 35, 40, listo. Estos de aquí arriba por lo general no se consiguen aquí, que son concretos de ultra alta resistencia. Entonces vamos a manejar esto. Entonces, dependiendo de la calidad del concreto, cada uno va a tener unas propiedades adicionales que podemos identificar en este gráfico. Por ejemplo, después de que alcancen su punto máximo de esfuerzo, ¿cuánta deformación adicional son capaces de resistir antes de presentar la rotura? Entonces, si vemos el concreto de 20, en su zona plástica, por decirlo así, tiene un rango de deformaciones demasiado alto con respecto al de 40 megapascales, ¿cierto? Entonces, esos son criterios que nos van a permitir tomar decisiones a la hora de emplear o no un material en, en nuestros diseños. ¿De dónde? Dependiendo de lo que observemos en la curva de esfuerzo de formación. Ahora, resistencia a la tracción. ¿Qué sucede? El concreto es pésimo resistiendo fuerzas a la tracción. Entonces, se han hecho estudios de tracción indirecta, que es como estudios de flexión en vigas, donde colocan una viguita de concreto con una carga aplicada y miran, empiezan a medir las deformaciones en las caras de la viga y con esta parte de abajo pueden hacer algo que se llama tracción indirecta, ¿sí? Que es una medida de en cuánta variación de fuerza empiezan a aparecer grietas en el concreto. Entonces, con ese tipo de ensayos se ha determinado que la resistencia a tracción del concreto es del 7 al 15%. Entonces, por eso, para nuestros efectos, la resistencia a tracción del concreto es cero, ¿sí? Vamos a omitir el aporte del concreto para resistir fuerzas de tracción. ¿Qué otro dato podríamos estar necesitando? El coeficiente de dilatación térmica. Cuando estén diseñando en regiones propensas a cambios de temperatura muy abruptos, países con estaciones o acá, digamos, en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, que las temperaturas son muy altas, podemos presentar dilatación térmica de los elementos estructurales. Entonces, el coeficiente de dilatación establecido para el concreto es de 0.01 milímetros por cada metro por cada grado centígrado. ¿Listo? Es más o menos como unos datos ahí que hay que dar. Luego sigue la cuestión del peso. Entonces, en NSR10 título B, título de las cargas, título de cargas, especifica que el peso del concreto varía dependiendo de la mezcla y de la calidad de los agregados. Concreto simple dice que va a pesar 23 kN metro cúbico. Concreto reforzado, que es el que estamos manejando nosotros, pesa 24 kN por metro cúbico. Todo esto en la NSR10, título B32. Ahora, hay algo que se llama la retracción del fraguado y el flujo plástico o clip. La retracción del fraguado es que cuando se deja el concreto, se vierte el concreto en obra, entonces el concreto empieza a fraguar o endurecer
¿Y cómo lo hace? Mediante reacciones exotérmicas que lo que hacen es evaporar el agua y dejar solamente el material cementante de la mezcla, ¿no? ¿Qué sucede? Esta retracción de fraguado puede ser crítica porque puede generar esfuerzos en una edificación. Digamos, este es el edificio, esta es la viga y esta es la columna. Si esta viga no se le controla la retracción y fraguado, esta viga puede acortarse. Y si se acorta, las columnas van a tener ya no una configuración vertical, sino algo de este estilo, ¿ya? Generando aquí unos momentos que en su curso de análisis 2 aprendieron a analizar, unos momentos residuales que van a afectar el comportamiento de esta columna. Y el diseñador no los consideró. Entonces son momentos adicionales que van a generar posiblemente falla de elementos estructurales. Por eso es tan importante tener en cuenta la retracción de fraguado. Y la otra es la fluencia lenta o flujo plástico. Entonces pueda que no todo el elemento entre en fluencia, sino ciertas partes del elemento. Esas partes que entran en fluencia ya no recuperan su posición inicial, sino que quedan deformadas permanentemente. Y esa deformación es lo que llamamos el flujo plástico o la fluencia lenta, que también es importante controlar en las obras. Y la siguiente propiedad que vamos a mirar del concreto es el módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué es el módulo de elasticidad? Como vimos, es la pendiente del primer tramo de la curva esfuerzo de formación antes de que empiece a formar una parábola. Bueno, la variación que estamos analizando, es decir, cuando está la curva esfuerzo de formación arranca recta y en este punto empieza a generar una parábola. Entonces, esta parábola, este cambio, eh, se alcanza más o menos cuando la deformación es aproximadamente 0.003, la deformación unitaria del elemento. Cuando no disponemos de ensayos de laboratorio para determinar el módulo de elasticidad, entonces la norma colombiana en su título C851 permite asumir un módulo de elasticidad en función de la calidad eh, prevista del material. Entonces, si revisamos la norma, nos dice, el módulo de elasticidad para el concreto se puede tomar como esta formulita de acá, donde W sub C es el peso específico del material. ¿Listo? Los valores de W sub C deben estar entre 1440 y 2560 kilogramos por metro cúbico. Ahora, si no disponemos de los datos del peso del concreto, podemos calcularlo en base al F' sub C, como con la expresión 4700 por la raíz de F' C. Este F' C debe estar en megapascales. Y entonces mi módulo de elasticidad queda en megapascales. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí, muchachos? Listo. Son como las propiedades del concreto. El acero de refuerzo básicamente lo caracterizamos por un parámetro que es la resistencia nominal a la fluencia F sub Y. Bueno, este F sub Y es la resistencia a tracción y a compresión del acero en megapascales y es también llamado pues el límite elástico. ¿Mm? Es el límite de resistencia elástica. Después de este punto el material pierde sus propiedades de elasticidad. Entonces entra al rango plástico como vimos en la curva de esfuerzo de formación. Aquí vemos una imagen donde podemos encontrar distintos tipos de acero, ¿sí? El acero grado 40, grado 60, grado 75 y grado 90. Este grado está en PSI. Bueno, entonces el grado 40 es 40 PSI, 60 son 60 PSI.
Y lo que observamos es el distinto comportamiento de sus curvas de esfuerzo de formación dependiendo del grado del acero. Entonces, si tenemos, bueno, eso en cuanto a la resistencia máxima, ¿cierto? Entonces, por aquí está su FY. 60, 25, 90. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar que la región plástica es muchísimo más grande que la región elástica. Si se fijan aquí, la región elástica es prácticamente una línea, mientras que la región plástica son muchísimo mayores. A medida que yo aumento el grado del material, voy a perder plasticidad, ¿cierto? La parte de endurecimiento y de rotura son bastante similares, pero la parte de la zona elástica va disminuyendo a medida que yo aumento la calidad del concreto. Bueno, eso es lo que podemos ver. Ahora, si hacemos zoom aquí a la parte de la zona elástica, que es la figura aquí de la derecha, podemos ver cómo en cierto punto las curvas, esfuerzo de formación, pierden la elasticidad, pierden su pendiente y entran en el rango plástico. Bueno, ya la diferencia de comportamiento. Nosotros estamos diseñando nuestra estructura para que el acero se comporte solamente en este pequeño rango que aquí en la figura de la izquierda es como una imagen, como una línea. Entonces, para que tengan en cuenta toda la capacidad adicional que puede presentar el acero, toda esta capacidad de disipación de energía que tiene el acero, aún después del rango elástico. Bueno, para que tengamos claro eso. Asimismo, necesitamos también conocer el módulo de elasticidad del acero. El acero es un material un poco más fácil de controlar que el concreto, porque pues es una mezcla de aceros que pueden ser controlados en la fundición. Entonces, la norma estipula que el módulo de elasticidad del acero es 200.000 megapascales. 200.000 megapascales. ¿Listo? Y aquí podemos ver cómo es la curva de tensión-compresión de un acero para FY 420 megapascales. Entonces, su límite elástico, su esfuerzo elástico son 420 megapascales. Megapascales. Su módulo de elasticidad, pues ya lo tenemos aquí arriba, 200.000 megapascales. Entonces, ¿en qué punto de la deformación unitaria el acero entra en fluencia? Simplemente la deformación unitaria de fluencia va a ser el esfuerzo de fluencia sobre el módulo de elasticidad. Para este caso sería 0.0021. ¿Listo? Cuando el elemento alcanza esa deformación a tracción o a compresión, posterior a ese punto vamos a entrar en un rango plástico de comportamiento del material. Bueno, ahora en Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos distintos tipos de aceros y cada tipo de acero tiene un uso específico. Por ejemplo, las barras de refuerzo, específicamente de refuerzo longitudinal, se va a trabajar siempre con barras corrugadas y deben cumplir con los siguientes requisitos: NTC 2289 o ASTM A706. ¿No? Este mismo material puede ser aplicado a las barras de estribos, a los espirales, a los de refuerzo de retracción y temperatura, a todos los que ustedes consideren. Hay otro tipo de refuerzo que son las barras lisas. La norma colombiana prohíbe el uso de barras lisas. La del 95 lo permitía, pero la NSR10 ya no lo permite. Entonces no vamos a usar barras lisas, ninguno de estos materiales para ninguno de estos refuerzos. El otro que podemos emplear es el alambre corrugado. Ese alambre corrugado se usa para los refuerzos electrosoldados, que son por lo general mallas de refuerzo que vienen con punticos aquí en sus uniones y son las mallas que colocamos nosotros por allá en obra. Esta es la armadura de refuerzo. Y dime. ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahí activaron el micrófono.
Bueno, parece que no. Entonces, sigamos. Entonces es el tipo de aceros que podemos encontrar acá en Colombia y la característica que deben cumplir para ciertos tipos de usos en nuestras obras. Ahora, ¿qué es una barra de refuerzo? La norma permite solamente usar barras corrugadas. ¿Qué es una barra corrugada? Pues es un acero longitudinal, ¿sí? Que tiene em, unos resaltos, unos resaltos transversales, bueno. Y adicionalmente tiene como unas venas longitudinales que van de inicio a fin de la barra. Para que una barra pueda ser considerada corrugada y se permita su uso a nivel estructural, entonces esta distancia de las relieves transversales debe ser como mínimo, perdón, debe ser menor o igual a 7 décimos del diámetro de la barra, ¿no? El diámetro nominal de la barra. Em, ¿Qué otra condición pide la norma? El ángulo entre estos nervios y el eje longitudinal de la barra tiene que ser menor a 45 grados. Eso es lo que pide la norma en términos de barras corrugadas. Aquí abajito lo que podemos ver es cómo se compone, cuáles son los elementos químicos que componen una aleación de un acero estructural para una barra corrugada. Entonces vemos que tiene carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, níquel y titanio, ¿no? Entonces, él establece un contenido máximo para un tipo de acero estándar en la NTC 2289. Entonces, en la colada debe tener 30% y en el producto terminado 33%. Aquí están las proporciones de manganeso, de fósforo. Todas estas son las, la composición química del acero de refuerzo para que pueda ser empleada en los diseños según la NS10. Todo esto está en la NTC 2289. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Si yo quisiera modificar ciertas propiedades del acero, podría hacerlo cambiando los contenidos de ciertos materiales en, en la colada o en la producción del acero. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aumentar la resistencia a la fluencia, ¿qué debería hacer? Aumentar el carbono, aumentar este es el manganeso, manganeso, el fósforo, el este es níquel, cromo, molibdeno. Entonces, si yo aumento estos componentes en la colada, voy a aumentar, a mejorar la resistencia a la fluencia de mi material. Si quisiera aumentar la resistencia máxima a la tracción, entonces aumentaría el carbono, el manganeso, el fósforo, el silicio, bueno, y estos tres de aquí. Si yo quisiera mejor ductilidad, o sea, en la parte plástica, ¿cierto? Que presente una zona plástica muchísimo eh, más larga y más marcada. Entonces simplemente reduzco el carbono, reduzco el fósforo, reduzco el azufre y reduzco el cromo en la mezcla. ¿Listo? Y haciendo esa reducción, el material se modifica para que tenga una mayor ductilidad. Y si quisiera aumentar la soldabilidad, tengo que quitar carbono, quitar cromo y quitar molibdeno. ¿Ya? Entonces en la mezcla, cuando están haciendo la fundida, reducen esos tres porcentajes y generan una mejor soldabilidad del elemento. La verdad, este acero se comporta demasiado bien así como está aquí en esta tabla, y estas modificaciones se vuelven un poco costosas e innecesarias, ¿sí? Entonces, pues esto es como un dato para que sepan qué se puede hacer, pero no siempre se hace. Esta tablita está en la referencia del Noticreto edición 142. Cualquiera puede acceder a ella por internet para que vayan y le peguen una leidita a lo que habla sobre los aceros en Colombia. Y lo último que tratábamos en el video era las dimensiones nominales de las barras de refuerzo. Entonces las barras de refuerzo dependen, pues vienen identificadas por su diámetro, ¿sí? El diámetro de la sección transversal. La norma, entonces, tiene la tabla C3532
donde estandariza las dimensiones de las barras y sus propiedades de diámetro, área y perímetro, y su peso por metro lineal. Entonces aquí podemos ver la designación de la barra. Es una barra número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. ¿A qué hace referencia ese número? Que es lo que me preguntaban al principio de la sesión. Entonces, el número de la barra quiere decir el número de octavos de diámetro que tiene. Por ejemplo, la número 6. La número 6 quiere decir que son 6 octavos de diámetro. Si simplificamos, quiere decir que es una barra equivalente a 3 cuartos de pulgada, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ustedes pueden pedir las barras con número 6 o barras de diámetro 3 cuartos, y es lo mismo. Asimismo, estas barritas tienen pues, un diámetro definido según la norma, un área y un perímetro y una masa. ¿Listo? Esta tabla es la que vamos a emplear para determinar las áreas de las barras y las propiedades de el peso de cada una por metro lineal, para que lo tengan en cuenta en su proyecto y a lo largo del curso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta del acero o del concreto, muchachos? Listo. Y finalmente, pues había una diapositiva sobre el método de los estados límites. Básicamente nosotros actualmente diseñamos es por estado límite. Entonces tenemos que tener claros dos conceptos. Las cargas y la resistencia, ¿no? Siempre tenemos que garantizar que la resistencia sea mayor a las cargas aplicadas. Bueno, pero entonces lo que vamos a hacer es, para estar en estados límites, colocar unos factores de modificación. En las cargas es lo que nosotros llamamos factores de mayoración. Mayoración. ¿Dónde encontramos esos factores de mayoración? En el título B de la NSD. Y por el otro lado, vamos a aplicarle, asimismo, como aumentamos las cargas, buscamos reducir la resistencia. Y estos son los factores de reducción. ¿Listo? Todos estos factores están en el título C de la NSR10. Dependen del tipo de fuerza que estemos analizando. Axial, corte, momento o torsión. Entonces, cada uno tiene su propio factor de reducción. Y ese es más o menos el método de los estados límites que vamos a estar implementando a lo largo del curso. Un poco de la bibliografía, las grafiquitas que vieron de los módulos de las curvas de esfuerzo de formación salieron del libro de Nilsson. En el libro del Jorge Segura hay alguna información muy corta referente al material. Y por último, el reglamento de la NSR10. Y eso es lo que teníamos básicamente en el primer video de nuestra materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a los materiales, muchachos? Bueno, entonces, eh, estoy esperando a que todos terminen ya de poder configurar su aula virtual y poder quedar inscritos en el curso para que todos tengan acceso a la información y poder implementar la metodología que les había comentado, que era videos explicativos y hacer ejercicios aquí en la clase. Bueno, entonces para la próxima semanita, para el día martes, voy a estar subiéndoles este fin de semana los videos correspondientes a las temáticas de la otra semana, que es básicamente el capítulo 2 de longitud de desarrollo.
Les voy a dejar también un par de lecturas, les voy a dejar la norma colombiana para que la tengan ahí y puedan verificar todo lo que vayan viendo en los videos y en las lecturas. Y comenzamos a hacer unos ejemplitos de cálculos de longitudes de desarrollo y evaluar áreas especiales ahí para el refuerzo de estructuras. Bueno, eh, les voy a pasar el enlace de asistencia para que puedan completar la asistencia del día de hoy. Y no sería más, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, para que por favor... Inge, Sí, ingeniero, sí señor, dígame. ingeniero, ¿usted de casualidad tiene los PDFs de la bibliografía? Mm, sí, pero por derechos de autor no se los puedo subir. Entonces voy a intentar dividirlos por capítulos para que tengan ahí como los capítulos de las lecturas para que puedan irlas siguiendo. ¿Sí? Toca por Ah, partes. vale, muchas gracias, Inge. Pero entonces sí necesito que todos tengan inscritos la plataforma del Moodle para que puedan acceder a todo eso. Yo no No me he sé. podido ingresar, yo estoy en recuperación de clave, pero yo creo que ya para la otra clase la debo tener, Inge. Bueno, listo, perfecto. Igual, ¿quién más hace falta ahí? Profe, una pregunta. Sí, Es que su merced la clase anterior mencionó que iba a hacer un proyecto cierto. y que ese proyecto pues es en grupos de 4 personas y nos dijo que iba a subirlo a la más o menos pues lo que tocaba hacer para poder mirar y poder ir armando los grupos. Eh, pues quería saber, su merced, cuándo va a subir eso, pues como para irnos organizando desde ya Sí. en relación Listo. a ese Todavía proyecto. no tengo nada pensado del proyecto y esto aquí está un poco enredado la configuración de las aulas. Entonces yo creo que más o menos hacia mitad de la otra semana ya tienen todo pues el enunciado y los planos para que puedan comenzar a trabajar en su proyecto. Vale, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo que de todos hacían falta 5 personas por matricularse al Moodle, entonces pues voy a estar intentando de aquí al fin de semana a ver si logro meterlos mientras voy subiendo la información del curso para que ustedes también estén ahí pendientes y agilicen con los de sistemas. Ah, por ejemplo, Nidia ya pude agregar a Nidia, por ejemplo. Entonces, para que... Sí, sí, señor. Hoy me llegó el correo antes de que iniciara la clase y pude acceder al módulo. Bueno, listo. Entonces, los que hagan falta, por favor, hagan la diligencia lo antes posible. Igualmente, si no se puede, yo les envío al grupo de WhatsApp, les envío los videos para que todos los puedan tener en caso de que no logren configurar el aula de aquí al otro martes. ¿Listo, muchachos? El enlace de la conferencia creo que va a seguir siendo este, que al parecer funcionó muy bien para que no tengamos que andar cambiando el link cada vez que tengamos clase. ¿Listo? Y eso sería todo por hoy, muchachos. No se olviden diligenciar la asistencia. Ahí les acabo de enviar el enlace al chat de la reunión. Yo voy a grabar esta reunión, se está siendo grabada y la voy a subir igualmente con el link para que puedan tener todas las reuniones, todas las conferencias que hagamos a lo largo del semestre. Listo, entonces si no tienen preguntitas, si no tienen dudas, muchas gracias. Qué pena haber iniciado tan tarde, pero es mientras
mientras la mayoría de gente ingresa a la conferencia y nos vemos el martes a las 8 para poder comenzar con el tema. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Vale, profe, muchas gracias.